Bienvenidos al canal del profesor Smith.mate 1502. El día de hoy resolveremos un ejercicio de gran importancia al campo de la física, específicamente en la rama de la dinámica. No te olvides de un like, ya tú sabes cómo es. Para nosotros resolver un problema en física, primeramente debemos de hacer un análisis que nos permita una fácil solución. Entonces, leamos el problema, hacemos una comprensión y luego procedemos a la solución. Dice así: se arrastra un cuerpo de 30 kilogramos de masa por una mesa horizontal con una fuerza de 90 newtons, formando un ángulo de 60 grados y un coeficiente de rozamiento de 0.1. Calcular la aceleración del sistema, que quiere decir la variación de la velocidad. Y además vamos a determinar la velocidad a los 8 segundos. Entonces, lo primeramente que vamos a hacer es graficar la situación problema y las diferentes fuerzas que intervienen en este diagrama de referencia. Yo ya he graficado la situación problema. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a graficar las diferentes fuerzas que intervienen en este diagrama de referencia. Entonces, principalmente, como el cuerpo está sobre una superficie, tenemos la fuerza normal, que la fuerza normal siempre se va a graficar perpendicularmente hacia arriba. Quiere decir, esto que tenemos acá lo vamos a denominar la fuerza normal, que siempre se debe graficar verticalmente hacia arriba. ¿Qué otra fuerza vamos a tener? Vamos a tener el peso del cuerpo. ¿Qué es el peso? El peso es el producto de la masa por la gravedad, y siempre lo graficamos verticalmente hacia abajo. Este es nuestro peso. ¿Qué otras fuerzas van a intervenir en este sistema de referencia? Aparte de la fuerza que se está ejerciendo sobre la cara, que ya la tenemos aquí, debemos de identificar también que como el cuerpo tiene contacto con otra superficie, va a existir una fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento siempre va en oposición al movimiento, quiere decir que se opone al movimiento, como la fuerza que estamos ejerciendo sobre el cuerpo hacia la derecha. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento va hacia la izquierda. Esta sería nuestra fuerza de rozamiento. Entonces, ya tenemos todas las fuerzas que intervienen en nuestro sistema de referencia. El peso, que lo simbolizamos con la letra W, que es igual a la masa por la gravedad. La fuerza normal, que la simbolizamos con la letra M. Y la fuerza de rozamiento, que la simbolizamos Fr. Una vez tengamos todas estas fuerzas, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a construir un plano cartesiano para mirar cuáles son las fuerzas que están sobre el eje X y sobre el eje Y. Para ello procederemos de la siguiente manera. Entonces, el peso está sobre el eje Y negativo, la fuerza normal estaría sobre el eje Y positivo y la fuerza de rozamiento estaría sobre el eje X negativo. Entonces miremos qué pasa con la fuerza. La fuerza no está ni sobre el eje X positivo ni sobre el eje Y positivo. ¿Esto qué quiere decir? Que va a tener componentes rectangulares tanto para X y tanto para Y. Para ello, ¿qué voy a hacer? Voy a trazar una paralela al eje Y para formar un triángulo rectángulo. Quiere decir esto: una paralela al eje Y, que es esta,
Y miren que acá se me está formando un triángulo rectángulo. De ese triángulo rectángulo, ¿qué debemos de hacer? Identificar cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente. Pero primeramente, ¿qué voy a hacer? Teniendo en cuenta que esta es la hipotenusa, a este lado lo voy a denominar f de y, porque esta es la paralela al eje y. Entonces, esto lo voy a denominar fy y el otro lo voy a denominar fx. Quiere decir que esto va a ser fy y esto va a ser fx. Una vez nosotros hayamos identificado quién es fy y quién es fx, debemos de hacer uso de las funciones trigonométricas. Antes de determinar las componentes rectangulares para el eje y y para el eje x, voy a hacer un pequeño paréntesis para una mejor comprensión del problema, debido a que muchos estudiantes terminan el bachillerato y no manejan este tipo de funciones o cómo determinar estas componentes, dependiendo en el lado que estén. Entonces voy a hacer ese paréntesis para una mejor comprensión del problema. Entonces, por ejemplo, tenemos un triángulo rectángulo. Listo, sabemos que a esto lo llamamos hipotenusa. Y estos dos lados son los catetos de ese triángulo, pero esos dos catetos reciben unos nombres: cateto opuesto y cateto adyacente, dependiendo de dónde esté el ángulo. Entonces miremos, este es el ángulo. Si este es el ángulo, el lado que está al frente del ángulo, que es este, siempre lo voy a denominar cateto opuesto. Entonces este va a ser C.O. Y por ende el otro lado sería el cateto adyacente, que lo denominamos C.A. Ahora, partiendo de esta definición, voy a determinar el seno y el coseno. Entonces, por definición, tenemos que el seno del ángulo θ es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Quiere decir C.O dividido entre h. Si de esta ecuación que yo tengo acá, que el seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, yo quiero determinar el cateto opuesto, que es lo que me interesa acá, saber quién es el cateto opuesto. Entonces, ¿qué hago? Como h está dividiendo, va a pasar a multiplicar. Entonces me va a quedar que h por el seno de θ es igual al cateto opuesto. Entonces, esta es la fórmula que yo voy a utilizar. El cateto opuesto siempre va a ser igual a la hipotenusa por el seno del ángulo. Entonces aquí lo que hice fue invertir. Esto estaba en el lado izquierdo, lo pasé al lado derecho, y esto que estaba en el lado derecho lo pasé al lado izquierdo, donde voy a tener esta definición. ¿Qué quiere decir entonces acá? Que f de y, que es el cateto opuesto, siempre va a ser igual a la hipotenusa, que es esta, por el seno de 60 grados. Y lo mismo voy a hacer con el cateto adyacente. Voy a formar la ecuación con la que trabaja el cateto adyacente, y eso siempre lo voy a utilizar para este tipo de casos. Entonces, para la función coseno también procedemos de la misma manera. Entonces tenemos que el coseno de θ es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Qué me interesa aquí? Despejar el cateto adyacente, que es sea. Entonces, como h está dividiendo, pasar a multiplicar el coseno de θ. Entonces me va a quedar que h por el coseno de θ es igual a CA. Ahora, ¿qué voy a hacer? A voltear la ecuación. Entonces me queda que CA es igual a h por el coseno de θ. ¿Qué quiere decir? Que el cateto adyacente siempre será la hipotenusa por el coseno de θ.
Entonces miremos acá para este ángulo. Si esta es la hipotenusa, ¿cuál es el lado que está al frente de este ángulo? Este. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este sería el cateto opuesto y este sería el cateto adyacente. Entonces miremos que dependiendo de donde esté el ángulo, asimismo vamos a denominar a CO y a CA. Si ven que acá se invierte, ¿por qué? Porque los ángulos están invertidos. Entonces, teniendo esto claro y teniendo estas dos fórmulas que son con las cuales vamos a trabajar, esto no se les puede olvidar. Esta fórmula y esta fórmula son con las cuales vamos a trabajar para determinar la solución de este problema. Entonces, ahora sí, proseguimos a lo siguiente. Teniendo en cuenta lo anterior, determinaremos la sumatoria de las fuerzas en X y la sumatoria de las fuerzas en Y. ¿Esto con qué propósito? Con el propósito de generar las ecuaciones de este sistema de referencia y así poder determinar lo que nos están pidiendo para el problema. Entonces, para f de x, voy a identificar cuál es el eje x. El eje x es este. Entonces voy a sumar las fuerzas en x. Entonces, para el eje x voy a tener que la sumatoria de las fuerzas en x, como el cuerpo se está moviendo a lo largo del eje x, esto va a ser igual a la masa por la aceleración. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que intervienen en el eje X? Primeramente voy a tener que menos la fuerza de rozamiento. ¿Por qué menos la fuerza de rozamiento? Porque está en el eje X negativo. Entonces, menos Fr. En el eje X negativo solo tengo esa fuerza. Ahora me voy para el eje X positivo. ¿Qué fuerza tengo en el eje X positivo? F de X. Entonces, más f de x positivo porque está en el eje x positivo. Como no hay más fuerzas que intervengan en ese sistema de referencia para el eje x, decimos que esto es igual a la masa por la aceleración. Y la sumatoria de las fuerzas en el eje y es igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? Porque miren que para el eje Y el cuerpo no se mueve verticalmente sino horizontalmente. Entonces, como el cuerpo se mueve horizontalmente para el eje Y, la sumatoria de las fuerzas es igual a 0. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a identificar cuáles son las fuerzas que intervienen en el eje Y. Entonces, en el eje Y positivo, que es este, tenemos una fuerza normal. La fuerza normal. Y tendríamos menos el peso. ¿Por qué menos el peso? Porque está en el eje Y negativo. Ahora entonces, voy a despejar la aceleración de esta pequeña ecuación que tenemos acá. Tengamos presente que la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento por la fuerza normal más f de x. ¿Quién es f de x? Como este es el cateto adyacente, f de x va a ser igual a ¿qué? A la hipotenusa por el coseno de 60 grados. Y esto es igual a la masa por la aceleración. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a despejar la aceleración. Como m está multiplicando la aceleración, va a pasar a dividir a todo esto, entonces me va a quedar menos el coeficiente de rozamiento por la fuerza normal más la fuerza por el coseno de 60 grados sobre la masa es igual a la aceleración que hice ahora, voltear la ecuación donde la aceleración es igual a esto que tenemos acá. Ahora, ¿qué necesito para determinar la aceleración? La fuerza la tenemos que es de 90 newtons. El coseno 60 lo podemos determinar. El coeficiente de rozamiento lo tenemos. La fuerza normal no la tenemos. Tenemos la masa, sí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a determinar la fuerza normal trabajando con las fuerzas. Miremos que la fuerza normal está sobre el eje Y. Entonces, ¿qué voy a hacer? Trabajar con las ecuaciones que me representan la sumatoria para el eje Y. Entonces, sumatoria para las fuerzas en Y es igual a 0.
¿Por qué? Porque el sistema no se mueve sobre el eje Y, se está moviendo sobre el eje X. Por eso esto es igual a 0. Entonces, en el eje Y tengo las siguientes fuerzas. La fuerza normal, que está sobre el eje Y positivo, entonces me va a quedar la fuerza normal positiva. Menos el peso, que está sobre el eje Y negativo, entonces me va a quedar menos W. Más, ¿qué otra fuerza tengo sobre el eje Y? F de Y. Como está sobre el eje Y positivo más F de Y, y todo esto es igual a 0. Ahora, teniendo en cuenta esto, ¿qué voy a hacer? Voy a despegar la fuerza normal a reemplazar el valor del peso y el valor de esto y determinaríamos que la fuerza normal. Entonces, como el peso está negativo, al pasar al lado derecho va a pasar a positivo. F de Y está positivo, al pasar a este lado va a pasar a negativo, entonces me va a quedar que la fuerza normal es igual al peso menos F de Y. Ahora, ¿cuánto vale el peso? Recordemos que el peso es igual a la masa por la gravedad menos F de Y. Como F de Y acá es el cateto opuesto, quiere decir que F de Y es igual a la fuerza por el seno de 60 grados. La fuerza por el seno de 60 grados. Recordemos lo que había dicho anteriormente. Entonces, voy a reemplazar los valores de estas variables que tenemos acá. ¿Cuánto vale la masa? La masa es igual a 30 kilogramos. La gravedad en este curso de física lo vamos a trabajar como 9.8 metros por segundo al cuadrado. Después sigue menos, aquí está el menos, después sigue la fuerza, pero la fuerza es igual a 90 newtons. Si determinamos en la calculadora el seno en 60 grados, nos va a dar 0.87. Ahora, la fuerza normal es igual. Entonces, ¿cuál es el proceso matemático que debo de seguir para determinar la fuerza normal? Estos 30 lo voy a multiplicar por 9.8. Si ustedes multiplican en su calculadora 30 por 9.8 es igual a 294 newtons. ¿Por qué me va a dar newtons? Esperemos un momento. Entonces, recordemos que un kilogramo por metro sobre segundos al cuadrado es igual a 1 newtons menos, en la calculadora vamos a multiplicar 90 por 0.87 y me va a dar 78.3 newton. 78.3 newtons. Ahora, ¿qué me falta para determinar la fuerza normal? Hacer una resta elemental. A estos 294 newtons le voy a restar 7.83 newtons y esto es igual a 215.7 newtons. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Como ya tengo la fuerza normal, la voy a reemplazar en esta ecuación. Voy a reemplazar los valores de la fuerza, determino esto y esto y esto y la masa y determinaríamos la aceleración. Entonces, procedamos de la siguiente manera. La fuerza es igual a 90 newtons, que lo tenemos acá. El coseno es 60 grados, si lo determinamos en la calculadora nos va a dar 0.5, después sigue menos, aquí está el menos, ¿cuánto es el coeficiente de rozamiento? El coeficiente de rozamiento es igual a 0.1 y tenemos 0.1, lo vamos a multiplicar por la fuerza normal que es igual a 215.7 newtons y lo vamos a dividir entre la masa, que la masa es equivalente a tener 30 newtons. Entonces, ¿qué voy a hacer? Multiplicamos 90 por 0.5, que es igual a 45 newtons. Y a esto le vamos a restar la multiplicación entre 0.1 por 257 newtons, le va a dar 21.57 newtons. Esto es igual a 21.57 newtons. Y lo vamos a dividir entre 30 kilogramos. Ahora, ¿cuál es el proceso matemático a seguir? Hacer una resta. A esos 45 newtons le voy a restar 21.57 newtons. Esto es igual a 23.43 newtons. Dividimos estos 23.43 newtons entre 30 kilogramos y finalmente tendríamos que la aceleración es igual a
0.78 metros por segundos al cuadrado. A es igual a 0.78 metros por segundos al cuadrado. ¿Por qué metros por segundos al cuadrado? Recordemos que un newton es igual a 1 kilogramo por metros por segundos al cuadrado. 1 kilogramo de arriba con otro arriba se cancelan y me darían las unidades de la aceleración. Entonces, hemos terminado con el primer requisito de nuestro problema, determinar la aceleración del sistema. Ahora, ¿qué voy a hacer? Vamos a determinar la velocidad a los 8 segundos, que es más fácil aún. Para determinar la velocidad a los 8 segundos, vamos a hacer uso de las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, dentro de las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, recordemos que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Como inicialmente el cuerpo estaba en reposo, quiere decir que velocidad inicial es igual a 0, entonces me va a quedar que v es igual a aceleración por tiempo. ¿Cuánto vale la aceleración? 0.78 metros por segundo al cuadrado, acá está, y el tiempo vale 8 segundos. Multiplicamos 0.7 por 8 segundos y esto es igual a 6.24 metros por segundo. Bf es igual a 6.24 metros por segundo. Un segundo al cuadrado con un segundo de acá se cancelan y me va a quedar 20. Me va a quedar metros por segundo. Y esto era lo que finalmente se quería determinar. Bueno, espero haber aclarado tus inquietudes. Te agradezco un like. Ya tú sabes cómo es.